Tenemos de invitada especial a la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Lenia Batres Guadarrama. Buenas tardes, ministra, ¿cómo está? Manuel, Nancy, muy buenas tardes, aquí a sus órdenes. Muchísimas gracias, ministra. Pues hay temas muy interesantes para hablar con usted. Me gustaría empezar por el tema del paro del Poder Judicial, porque ya anoche el Consejo de la Judicatura Federal ordenó que vuelvan a las labores. Hoy la JUFED votó a favor de volver el lunes 28 de octubre a trabajar, pero hay algunas resistencias todavía. Vemos algunas protestas afuera de San Lázaro ahora mismo, y me gustaría que nos platicara específicamente hasta ahora a cuánto asciende el costo de este paro que tuvieron los trabajadores del Poder Judicial, tomando en cuenta que volverían el lunes a trabajar. Bueno, hasta ahora que no se ha regresado a las labores del Poder Judicial, se supone que desde hoy estaría ya levantado el paro, porque desde hoy, entiendo, el Consejo de la Judicatura Federal estaría descontando ya a quienes no estén yendo a trabajar. Entonces, llevamos al día de hoy 65 días de paro. En total, si consideramos que cada día de trabajo de los juzgados y de los tribunales colegiados de circuito y de los tribunales de apelación nos cuestan 414 pesos, estamos hablando de que 65 días nos están costando 12,272,936,910 pesos. Esa es la pérdida que podríamos estar al día de hoy contabilizando. Faltaría, si es que de verdad pues regresan el próximo lunes, pues todavía contabilizar el día de mañana. Pues sí es una cantidad bastante grande, esto a lo que asciende el paro, que hace unos minutos estábamos comentando, ministra, que una fracción de estos trabajadores mencionan que no van a regresar el lunes 28, entonces pues si no continúan, suponemos que esta cifra va a seguir aumentando. ¿Qué piensa de esto precisamente, de que se diga que el regreso va a ser el lunes, pero que si no se retira la reforma al Poder Judicial ya publicada en la Constitución, podrían reanudar el paro en la próxima semana, otro día de la próxima semana? No, bueno, yo creo que tiene que ser enérgico el Consejo de la Judicatura Federal. No ha sido para nada, no ha funcionado, no ha querido funcionar como autoridad. Es la única autoridad administrativa que tiene el Poder Judicial, entonces debería pues ya cumplir sus funciones de garantizar el servicio público de impartición de justicia. Y el propio Pleno de la Corte también debería ejercer su función. En algún momento se lo solicitamos aquí en el Pleno, que ejerciera su función para, en todo caso, emitir algún acuerdo general que puede llegar a emitirlo, que podría forzar a que el Consejo de la Judicatura tome las medidas que debe tomar para garantizar pues nada más y nada menos que un derecho humano al que tienen que tener acceso las y los mexicanos. Entonces no es un tema ligero. Creo que lo que no ha querido hacer el Consejo de la Judicatura Federal es fungir como autoridad, y creo que debería hacerlo. ¿Y qué le dijeron, ministra, ahí en la Corte ante su propuesta de este posible acuerdo? Pero ese lo hicimos hace más de 15 días, simplemente se votó en contra. De hecho, sí, estábamos proponiendo, se sumaron la ministra Yasmín, la ministra Loreta y yo, y nos hicimos esta propuesta solicitándolo al Pleno que tomara esa medida. Nosotros tenemos facultades con base en el artículo 11 de la Ley Orgánica para emitir un acuerdo general
que force la actuación del Consejo de la Judicatura. Simplemente no se quiso adoptar esta medida. Pero tenemos en todo caso pues esta posibilidad, somos garantes, deberíamos de fungir como garantes reales para que la gente pueda seguir teniendo el acceso a la justicia. Comentábamos en aquellos momentos que teníamos cerca de 500,000 de juicios de amparo prácticamente abandonados, y a esa cantidad se han sumado nuevas cantidades. Se han llegado a mencionar que tenemos más de 127,000 demandas de juicio de amparo no admitidas en este momento, y que tenemos cerca de 12,000 audiencias de vinculación a proceso que no han sido acordadas, entonces, o más bien que no se han realizado, y por lo tanto pues no se ha resuelto respecto de la posible comisión de delitos en nuestro país en los últimos 2 meses, y nada menos que respecto de los delitos federales, que son los delitos más graves que existen en el país. Entonces hay un problema múltiple de falta de garantía y de ejercicio de este derecho humano que se encuentra establecido en el artículo 17 de nuestra Constitución, que es el derecho al acceso a la justicia. Claro, también son cifras muy altas esto de las audiencias que no se realizan para pues determinar la situación jurídica de las personas detenidas por estos delitos de fuero federal, como menciona. Respecto a estas protestas, usted no sé si, como seguramente habrá visto de ayer a hoy, todas estas protestas de los trabajadores del Poder Judicial que han ido escalando un poco de tono, y que en la mañana en la conferencia que realizan personas juzgadoras para responder a la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum y lo que se diga todo esto de la reforma, ¿usted qué opinión le merece esto que dijo el magistrado acerca de que se podría justificar la violencia, digamos, que utilizan en sus protestas por el hartazgo que tienen los trabajadores? No he oído las conferencias, pero bueno, si la pregunta es si creo que se pudieran o no justificar, por supuesto, creo que no. Somos justamente las personas a que hemos sido designadas para resolver las controversias, es decir, los conflictos entre las personas con las instituciones o entre conflictos entre los propios particulares, los menos indicados para estar causando conflictos. Y lo único que ha sucedido en los últimos 2 meses es que se ha venido elevando un nivel de agresión verbal que incluso en algunos momentos ha estado a punto de ser físico, o ha llegado a ser físico en niveles pequeños, pero que lo ha sido. Entonces, pues esto de romper bienes públicos en la irrupción que se tuvo en el Congreso de la Unión, o de agredir ya directamente a ministras, o incluso pues hubo en su momento arrojo de objetos hasta el propio presidente de la República, pues a mí me parece gravísimo. Antes, efectivamente, no ha sido un sexenio, ni el anterior ni el presente, caracterizados por reacciones represivas hacia nadie, pero en otros momentos, por mucho menos acciones, se llegaron a mandar a profesores a la cárcel, o a trabajadores de Luz y Fuerza del Centro, también se les reprimió, o en su momento incluso hasta en demandas mucho más justificadas, como pudieron haber sido las protestas respecto de los estudiantes que se asesinaron, los 43 estudiantes hace 10 años de Ayotzinapa. Pues hubo protestas en nuestro país, ha habido muchas protestas reprimidas. Qué bueno que no se les reprima, pero el hecho de que no se reprima no le da derecho al personal, a los trabajadores, mucho menos a los funcionarios, porque aquí
quienes han estado encabezando estas protestas pues han sido los jueces, los magistrados, y es probable también que los ministros puedan estar o ser parte de los factores que han ido alentando la realización de estas protestas, pues por supuesto que no le da ningún derecho pues a agredir a nadie, a estar violentando la ley, y una parte de este incumplimiento de la ley es este actuar un tanto violento, pero otra parte es la realización misma de estas protestas. No existe en nuestro país ningún precedente de huelgas a las que se le pague a los trabajadores, muchísimo menos al servicio del Estado, y peor aún, todavía menos pues encabezadas que se les esté pagando a quienes encabezan el Poder Judicial. No solamente no se les han retirado sus privilegios, que es parte de las razones por las cuales justifica, creo yo, la realización de la propia reforma judicial, sino que además han sostenido esos privilegios durante estos 2 meses o poco más de 2 meses en que no han realizado sus funciones. Han negado el servicio e incluso han ido también de manera prepotente y en algunos casos también violentamente a cerrar los juzgados de quienes han querido reiniciar el servicio. Entonces han dejado incluso a sus propios compañeros en una situación también de probable agresión o de agresión por lo menos verbal. Entonces, pues no se justifica de ninguna manera, y más bien lo que urge es que funcione la autoridad jurisdiccional administrativa que pueda empezar a poner orden al respecto. En nuestro país hay órganos con facultades para reformar nuestra Constitución y no han hecho otra cosa que hacer esta reforma. Entonces no puede haber justificación alguna de quienes se sientan víctimas cuando en realidad han sido los únicos y los grandes y excepcionales trabajadores al servicio del Estado con no 1, 2, 3 años, sino con décadas de privilegios inverosímiles. Justamente hoy lo venimos confirmando, hoy que se aprobó el propio presupuesto de la Suprema Corte. Yo francamente creo que es no solo cinismo, inconsciencia de la situación de nuestra población, sino absoluto egoísmo, absoluta incapacidad de pensar más que en sí mismos, y además pues con una prepotencia para secuestrar al Poder Judicial en su conjunto. Si no me dejas los privilegios que tengo, aún y sean ilegales, aún y sean inconstitucionales, entonces yo no reanudo mis funciones por las que me siguen pagando. Esa es la actitud que tienen en este momento esos magistrados y jueces, que no sé cómo con esa actitud piensan que alguien puede tenerle algún tipo de consideración. Perfecto. Ministra, usted con todas estas situaciones que nos cuenta, que nos refleja, que nos detalla, ¿ve radicalización entre los trabajadores del Poder Judicial, sobre todo en los últimos días, semanas? ¿Ve que algunos sectores al menos se están yendo por la libre? No, bueno, yo he visto es que no hay una, digamos, que protesta uniforme o homogénea en el propio Poder Judicial. El sindicato titular de las Condiciones Generales de Trabajo del Poder Judicial no ha participado en estas protestas. Es decir, el único que podría tener derecho a hacerlo no lo ha hecho. Y en realidad se trata de protestas en las que han participado, yo supongo que son trabajadores fundamentalmente de confianza. Es probable que haya trabajadores de base, y me atrevería a afirmar que en su caso pues son trabajadores de base que se han solidarizado de manera personal con sus propios jefes, con el juez, con el magistrado, con el que trabajan directamente,
Y me atrevo a hacer otra afirmación, y es que muy probablemente crean o sientan, porque además eso he escuchado varias veces, que le deben el trabajo a esa persona, o que si esa persona se va, si se va su jueza o juez o magistrado o magistrada con el que trabajan y al que probablemente le deban ese trabajo aún y cuando sean basificados, es probable que piensen que también corren riesgo efectivamente porque así lo han manifestado, de que los vayan a despedir o que no se respeten esto que se está ya estado que quedó en el 10º transitorio de la reforma, pero que sientan que de todas formas pueden ser excluidos de su fuente de trabajo porque finalmente ha sido una gestión directa del juez o del magistrado el que tengan esa basificación que tienen en este momento. Y es más, he escuchado, bueno, porque además en el caso del Poder Judicial, a diferencia de toda la administración pública, del Poder Ejecutivo Federal o del Poder Legislativo, en el caso del Poder Judicial, cada juez y cada magistrado es el que decide quién es su personal, aun y cuando sean basificados. Una parte son trabajadores de base, otra parte son trabajadores de confianza, y por supuesto que no cabe la menor duda que de los trabajadores de confianza han sido los jueces y los magistrados los que los han contratado directamente, lo cual en realidad es un caso atípico porque pues no son directamente los administradores de los recursos del Poder Judicial, pero sí son los que firman directamente estos contratos o sirven de representantes legales del propio Poder Judicial frente al trabajador. Entonces, cuando sucede esto, en que el contrato mismo pues depende del jefe que se va, pues se entiende que pueden tener ellos esta incertidumbre, y yo creo que ha faltado, porque no nada más cuando el propio texto del 10º transitorio incluso fue agregado otro párrafo más donde se le reconocen expresamente cualquier tipo de prestación que pudiera no estar incluidas en leyes. Si este texto no ha sido suficiente, a lo mejor pues nos ha faltado también pedirle o que el propio Poder Legislativo o que el propio Poder Judicial o que el Consejo de la Judicatura Federal o alguna autoridad les exprese a los trabajadores de base y de confianza que no están en este momento corriendo ningún riesgo porque parte del compromiso es respetar sus prestaciones laborales. A lo mejor ha faltado que se exprese y que se comente que el propio Poder Judicial en su momento, a través de este nuevo órgano de administración, tendrá que ser el órgano que firme los contratos, porque en realidad es absolutamente atípico y por supuesto que no le genera esta certeza a los trabajadores, pues sí, esos contratos quedarán al arbitrio de los próximos jueces y magistrados, y entonces no se ha entendido que este tema de la mecánica de contratación puede ser el que les esté y les siga suscitando incertidumbre o inseguridad que permita que haya personas que sigan manipulando esta incertidumbre y que genere que salgan a las calles no teniendo en este momento ninguna necesidad de hacerlo, porque justamente lo que entiendo yo que busca la reforma es generarle certeza, no incertidumbre. Entonces, a lo mejor lo que ha faltado es eso, que se busque dónde está el generando esta manipulación que finalmente ha habido, que lleva a más de 2 meses, en las que no son los magistrados y los jueces los que están en la calle, los que están en las marchas, los que están cerrando, e incluso los que aparecen en videos con los jueces o personal de base o personal de confianza que quiere reanudar sus funciones porque es más consciente de que se deben a la población y están percibiendo un ingreso que debería ser devengado. Entonces,
A lo mejor falta esta parte, pero yo creo que es el elemento que queda, que ha permitido que haya trabajadores que crean que pueden no tener esa certeza. Ok. Sobre este tema de la iniciativa de reforma que se discute en el Congreso para la impugnibilidad de las reformas constitucionales, o sea, que como blindar las reformas constitucionales y que la Corte no pueda discutirlas, en este caso la que ha causado más controversia, que es la reforma al Poder Judicial. ¿Usted considera que la Corte, el Pleno de la Corte, alcance a discutir el asunto de la constitucionalidad de la reforma judicial si se aprueba antes de que se dé la discusión ahí en el Pleno? Yo francamente no creo que esa reforma fuera a ser necesaria. Creo que el principio sobre el cual debemos actuar las autoridades de nuestro país, que es este principio de que si no estamos facultados no podemos actuar, que es un principio que siempre, bueno, que existe como principio general del derecho, pero que en México además ha sido absoluto y hemos entendido siempre que cuando, a diferencia del principio que les aplica a las y los ciudadanos, que consiste en que todo lo que no les está expresamente prohibido les está permitido, en contrario o en sentido contrario a las autoridades, todo lo que no nos está expresamente permitido nos está prohibido. Ese es un principio de seguridad jurídica, es incluso constituye parte del derecho humano que rige a las garantías de las personas. Bueno, en nuestro país nunca se ha puesto en duda eso. Bueno, es la primera vez que se está en duda, por eso mismo es que yo creo que no era necesario, porque finalmente la Constitución no nos faculta. No, por supuesto que no podría haber mucho menos una ley secundaria que nos faculte a romper un principio constitucional, que es que nosotros no podemos declarar la inconstitucionalidad de la Constitución. Esto es absoluto, no estamos exactamente facultados para nada de esto, no podríamos poner en duda porque lo que hacemos es romper el orden constitucional. Entonces, bueno, por esa misma razón, pues no era necesario, creo yo, considero pues una reforma que lo enfatice. Bueno, se va a aprobar, se va a enfatizar, no creo que eso haga la diferencia en la posible interpretación inconstitucional de nuestra Constitución. Es decir, si hay unos ministros dispuestos a romper el orden constitucional, lo van a hacer con y sin esa reforma. Más bien lo que tenemos que buscar es que no lo hagan. Esa es mi opinión. Perfecto, pues muchísimas gracias, ministra, por sus minutos, por su explicación, por su tiempo. Le agradecemos y aquí estamos. Muy buenas tardes, muchas gusto, gracias. Nancy y Manuel. Saludos. Gracias, a su auditorio. Pues ahí está la ministra Lenia Batres platicando con nosotros sobre varios temas importantes, el paro en el Poder Judicial, el costo los costos del paro, los problemas de radicalización en algunas partes, en algunos sectores. Y que dice que explica que puede deberse a esta incertidumbre, la manipulación en cuanto a esta incertidumbre y los contratos laborales de los trabajadores del Poder Judicial. Pero bueno, ahí tiene lo que nos comentó la ministra Lenia Batres.